Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Hablemos de la investigación de Robert Mueller. En las últimas horas hemos conocido los posicionamientos del equipo de fiscales al respecto de Michael Cohen y el trabajo que hizo este exabogado del presidente Trump para taparle presuntos pagos que habría realizado Cohen por indicación, presuntamente, del presidente, entonces candidato, para silenciar el potencial escándalo sexual que se podría derivar de una presunta relación que él tuvo con mujeres que no eran su esposa. Esto en el contexto de la campaña. Mueller califica esto como intento de silenciar comportamientos ilegales al utilizar sobre todo dinero de campaña y no reportarlo. Pepe. Sí, bueno, a mí me parece que hay que poner paños fríos a lo que se menciona en la prensa, porque ya algunos medios hablan ya de llamadas a juicio político por parte de los demócratas, y hay que tener pues precaución, porque a partir del próximo año, como bien sabemos, los demócratas tendrán el control de la Cámara Baja, pero el Senado seguirá estando en control de los republicanos. Y cualquier avance de incluso una votación de juicio político en la Cámara Baja contra Trump por estos movimientos, pues podría, y eso todavía está en veremos, ocurrir dentro de la Cámara Baja, pero que el propio Senado se ponga a enjuiciarlo, pues ahí es todavía un poco mucho más dudoso. Claro, porque el proceso de destitución de un presidente es un proceso largo que comienza en la Cámara de Representantes, tiene que volver al Senado, ser votado en el Senado, vuelve a la Cámara de Representantes y entonces ahí finalmente se... Sí, y por eso llamo a poner paños fríos, porque creo que todavía estamos en una etapa muy primigenia de esta investigación todavía. Uno, realmente el público estadounidense concluirá, porque esto importa muchísimo en los temas de persecución de un presidente, considerará el pago de a estas dos figuras como un tema, si es que se comprueba que es Trump, porque sigue siendo un individuo uno, lo considerará como una falta que es capaz de llamarse a un juicio político. Recordemos, hubo muchas dudas cuando Bill Clinton hace pues ya unos 20 años enfrentó un proceso similar, y esto hablaba de crímenes que fue de ¿cómo se llama? Un perjurio, mentir bajo juramento, en un momento en el que estaba él dentro de la Casa Blanca. Me parece que la beta que tiene más posibilidades incluso de tener mayor impacto es el ángulo de la trama rusa, más que los propios pagos de a las mujeres. ¿Por qué? Porque realmente ahí estamos hablando de pues actuación impropia del propio Trump ya en funciones para destituir al jefe del FBI, algunos testigos, y eso me parece que es la beta que en los próximos días puede que se ahonde un poco más. Yo no sé, yo creo que sí, que puede ser que se avance más en las decisiones de trama rusa, pero para mí yo creo que lo más impactante sea pagos para las mujeres, por dos motivos. Primero, porque el mundo hoy es muy diferente, estamos viviendo la era de Me Too, mujeres como nunca ascendiendo a cargos importantes en este país, y más que eso, en un momento, esa es más fácil de comprobar la participación del presidente. Yo creo que la trama rusa es muy difícil llegar hasta las digitales de Donald Trump en persona. Tal vez sea más cerca, es más probable que sea muy cerca de él, tal vez sus hijos o sus grandes asesores, pero es muy difícil saber si él sabría y si él tenía participación en eso o no. En mi opinión, creo que este caso es más factible de crear más problemas políticos, y yo no creo todavía que es muy difícil predecir hoy si va a crear un juicio político o no, pero eso puede crear un movimiento político en contra del presidente, puede ayudar a que las mujeres, que son en su gran mayoría demócratas, participen más del proceso electoral, y eso sí podrá tener gran impacto en 2020. Si se confirmase la participación o el conocimiento de Trump en esos contactos con la trama rusa, ¿crees que sería suficiente como para que los demócratas, y sobre todo casi que 35, 34 creo que son senadores republicanos que tendrían que sumarse a todos los demócratas
para poder darle el visto bueno, el carril de salida a ese proceso de destitución del presidente? ¿Cómo lo entendí, perdón? Sí, si realmente se confirmase, porque la investigación tiene pruebas de que el presidente envió un mensaje diciendo reúnanse con la abogada rusa que vino a hacer lobby, filtren esto a Wikileaks, reúnanse con Julian Assange. Si esa implicación queda demostrada con pruebas por la investigación de Mueller, ¿sería suficiente para que los demócratas abrieran ese proceso de destitución y se sumaran los Yo creo que si hay una prueba contundente, una prueba definitiva, como fue, por ejemplo, las grabaciones contra Nixon o el vestido azul de Mónica Lewinsky, yo creo que sí se empezaría Pero una acción. se juntan dos problemas pragmáticos. Por ejemplo, si esto fuese una investigación penal tradicional, es cierto que la investigación sobre los dineros de campaña es mucho más fácil para convencer a un jurado tradicional, pero el Senado, que se convierte en juzgado en un juicio político, no es un jurado tradicional, es un jurado eminentemente político. Y eso es lo que se habla. Este tema del impeachment, lo que conocemos como el juicio político, no está definido en la Constitución con bases penales típicas. No tiene un tipo penal que dice a tal comportamiento se le otorga tal pena. Es un proceso netamente político. Y el segundo punto es, hay mucho miedo, y hay miedo especialmente de parte de los demócratas, lo que decía Pepe, que les pase un poco lo que pasó en el juicio político en contra de Bill Clinton. El juicio político en contra de Bill Clinton salió fortalecido Bill Clinton. Ahora, esta idea los republicanos le están empujando mucho porque así se quitan el tema entero, porque ellos dicen que saldría fortalecido Trump, pero obviamente no tienen confianza porque no le van a dar buenas... no le van a decir de gratis a los demócratas cómo trabajar en contra de ellos. Lo que sucede mucho es lo de siempre. Los políticos están peleando la guerra anterior. Y la guerra anterior terminó con esto. Pero hay que recordar que esto se puede parecer un poco más al caso Nixon, en el sentido que el público se sienta como que el presidente le dijo una cosa y le mintió y hay un acto de corrupción suprema. El caso Clinton fue diferente porque empezó una investigación sobre corrupción, resultó que no había mucho, en este caso Whitewater, y se fue hacia este comportamiento sexual y ahí es donde se salió de control. Y además, que ninguno de los dos casos creen de facto un juicio político y ya tendrán consecuencias políticas, ya pueden impactar en el gobierno, impactar en la aprobación de proyectos, impactar en dominar la agenda de gobierno Trump. Eso sí puede tener un impacto independiente de una acción o de un momento. Y otra cosa, acordemos que los políticos, además de ser que eventualmente si tenga un juicio político, no son tan fieles, ellos piensan mucho más en ellos que en sus presidentes. Las relaciones cambian mucho. Si eso coincide con un momento de crisis económica, un momento de otros problemas internos, todo puede cambiar. No es posible decir, los republicanos tienen la gran mayoría en el Senado y Trump está garantizado. No es verdad. Todo cambia muy rápido, muy dinámicamente. Vamos a cerrar con no, pero yo sigo creyendo que si compramos la narrativa de que Trump puede enfrentar un juicio político, es comprar la narrativa de los demócratas y yo pienso que en este momento no existen las condiciones objetivas. Coincido con Enrique, claro, todo puede cambiar, puede que el presidente Trump no pueda ser reelecto a partir de estas medidas de sabotaje que puedan implementar los demócratas al establecer las investigaciones en estos próximos 2 años. Pero en este momento, objetivamente, las condiciones no están. Estamos en Club de Prensa analizando las cuestiones de la actualidad. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos con otros puntos de vista. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo hoy con Rafael Bernal, con Enrique Gómez Batista y con José Díaz Briceño. Se ha producido un nuevo escándalo en Brasil. Si bien Jair Bolsonaro es el presidente electo que tomará posesión el próximo 1 de enero, en este proceso de transición, de preparación para llegar al cargo, diversos escándalos acechan a la figura de Bolsonaro y su familia, su entorno político. Y leo en el periódico La Nación que hay dinero de origen dudoso,
peleas internas, el futuro jefe de gabinete bajo investigación, el vicepresidente electo que ha sido reprendido, un proyecto político que era muy esperado con dudas. ¿Qué está pasando? Bueno, empieza una tormenta muy fuerte en el gobierno de Bolsonaro antes mismo de empezar. Son dos cosas diferentes. Primero, su nuevo jefe de gabinete ya fue indicado por recibir propinas, dinero de Odebrecht, dinero no legal de Odebrecht. Propinas. Perdón, aquí en portugués es propinas. No, está bien, está bien. Se puede interpretar irónicamente. No, pero y la segunda cosa, bueno, ella pidió perdón una vez, perdón, dice que no va más a hacerlo. Sergio Moro lo concedió su perdón. Sergio Moro, el gran juez de Lava Jato, que será ministro de Justicia de Bolsonaro, dice que lo que pasó, pasó. O sea, para unos está muy fuerte, para sus compañeros de gobierno fue un poco diferente. Bueno, eso ya creó un ruido, pero hay ahora una nueva denuncia contra Onyx Lorenzoni, ese diputado que será el jefe de gabinete de Bolsonaro. Bolsonaro ha dicho que si fueron muy fuertes las acusaciones podría sacarlo. Este es un punto, pero el otro punto es un poco más grave porque afecta directamente la familia Bolsonaro. Lo que pasa es que el COAF, el órgano de control de movimentación financiera de Brasil, percibió que un asesor de Flávio Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y hasta entonces diputado en Río, ahora senador elegido, movimentó 1,2 millones de reales en un año, siendo que ganaba solamente... ¿Cuántos son en dólares 1,2 millones de reales? 400.000 dólares, siendo que ganaba 9.000 reales o como 2.000 dólares por mes. O sea, ¿cómo se movimenta 400.000 dólares ganando 2.000 dólares por mes? Más que esto, este sistema del COAF, el sistema de control, percibió que hay un cheque de 24.000 reales o como 8.000 dólares de este asesor Queiroz a Michelle Bolsonaro, la futura primera dama de Brasil. Bolsonaro ha dicho que, na verdad, le prestó dinero a este funcionario, me prestó en verdad 40.000 reales o 10.000 dólares, y que si el COAF amplía la investigación, aparecerá más cheques de este señor a la primera dama, a la futura primera dama. Esto ya es un poco complejo porque Bolsonaro nunca había dicho que había hecho estos préstamos, pagos, no claro, los y esto ya es un problema. Pero más que eso, este no es solamente un asesor, es muy cerca de la familia Bolsonaro, es hombre de confianza de Flávio Bolsonaro, y hay otras investigaciones que empiezan a mostrar que otros asesores ponían dinero en esta cuenta personal de Queiroz, asesor de Flávio Bolsonaro. O sea, una trama que cada día empieza a crecer, empieza a crecer. Los bolsonaros no están hablando muy bien sobre eso, dicen que Queiroz tiene que aclarar todo, no ellos, y esto, la opinión pública de Brasil empieza a presionar a Sergio Moro para posicionarse sobre todo eso. Y acordamos todo eso. Bolsonaro ha elegido incluso por la bandera contra la corrupción del PT, o sea, sería un gobierno nuevo, limpio, ha dicho que nunca tendría nada, pero cada vez más empieza a crear, antes de entrar en el gobierno, ya con desgastes políticos muy fuertes. Yo cuando te escucho me pregunto cómo puede ser que alguien, o sea, la corrupción es algo detestable, que hay que rechazar, condenar enérgicamente, pero entrando en los detalles, cuando uno recibe fondos de origen lícito, hacerlos directamente en una cuenta corriente es dejar una prueba evidente de que uno ha recibido esos fondos. No entiendo cómo la gente tiene esa sensación de impunidad, de que puedes recibir 8.000 dólares cuando cobras 2.000 al mes e incrementar tu patrimonio en 400.000 dólares en un año, sin pensar que eso no va a generar como mínimo las preguntas del entorno. Esta fue la principal prueba de defensa de Jair Bolsonaro. Dijo, nosotros nunca haríamos recibir dinero ilegales por cheques oficiales, punto. Esta es la gran prueba hasta ahora, la gran defensa de él. Eso, digo, esa defensa no sería tan incompetente si fuese tan corrupto. Es una defensa un poco peligrosa, pero lo que llama la atención aquí es que Bolsonaro tampoco llegó con un poder político tan grande como, por ejemplo, el de López Obrador en México. Él va a tener contraparte política. O sea, sí fue una sorpresa, sí logró tirar al PT, que llevaba esos 15 o 18 años, depende de cómo los contemos en el poder, pero
pero no es fácil para él entrar con escándalos, porque sí va a tener oposición en el Congreso y realmente no... O sea, entrar con problemas de este tipo digamos, en el espectro de Odebrecht, estamos hablando tal vez que va a tener una situación política más similar a la peruana que lo que nos imaginábamos como el nuevo hombre fuerte de Brasil. Pepe. Sí, a mí me parece que pues el nivel de corrupción al que se llegó en los últimos años a Brasil hace fundamentalmente casi imposible el que existan personas que no hayan sido tocadas por los escándalos. Estamos viendo que Onyx Lorenzoni, el propio propuesto jefe de gabinete, también está involucrado ya en investigaciones. Y la gran pregunta es, ¿puede alguien mantenerse con la bandera, como bien decía el compañero Enrique, en la bandera anticorrupción cuando tu propio equipo hay alrededor de gente que son cercana a ti o que ha sido nombrada por ti, tiene tintes directamente de escándalos de corrupción? Pues es muy difícil, ¿no? Además, el bono que tiene de luna de miel la economía brasileña a partir de la elección de Bolsonaro, pues pareciera que con este cambio de prioridades parecía tener un bache, ¿no? Entonces, cualquiera que diga, bueno, es una cosa que va a poder capotear, bueno, es importante que lo resuelva pronto porque son cosas que se toman en cuenta. Sí, eso la sociedad empieza a creer respuestas claras y rápidas de Bolsonaro. Bolsonaro tenía que hacer eso para volver a garantizar su capital político, pero hasta ahora no ha hecho. Y esto es un señal de desconfianza. La población brasileña ya vivió muchos escándalos de corrupción y sabes cómo empiezan esas cosas, con una investigación, con un silencio y después se descubre un gran problema. En la campaña de Bolsonaro hubo otras dos denuncias muy fuertes de que tenía una funcionaria fantasma que hacía otros servicios, otros negocios muy complejos, y una exmujer acusó a él de tener un patrimonio muchas veces más grande de lo que lo anunciaba y era incompatible con alguien que pasó por 30 años como político. O sea, ya vemos una sombra de problemas en este gobierno que prometió revolucionar y ser totalmente limpio, y ahora Bolsonaro tendrá que agir rápidamente para no comprometer todo su capital político en estas crisis y así no conseguir aprobar las reformas que sean necesarias para la economía de Brasil volver a crecer todavía. Rafael. Pues, sí, o sea, finalmente tengo que estar completamente de acuerdo con Enrique. con Enrique. O sea, no puede uno entrar con una política anticorrupción y antes de llegar al poder ya estarse tropezando con lo mismo contra lo que hizo campañas. Simplemente no es buena política, no es buena práctica política. La pregunta es, ¿dónde queda la figura de Sergio Moro? Eso hay que hablar ahora. Bueno, debemos ver que Sergio Moro tiene más, una variación positiva más grande que del propio presidente, y mucha gente dice que eso fue una trama. Cuando Bolsonaro lo invita a ser ministro de Justicia con superpoderes, creó un problema, porque si queda, tendrá que ser muy duro contra la corrupción dentro incluso de familia Bolsonaro, sí, o no. Si sale, será una crisis que como ya no está chancelando que es un gobierno ético. O sea, esto es un drama y él tendrá que posicionarse también. Eso será... Además no tiene marcha atrás, porque en el momento en el que el juez, esto me recuerda a lo que dice el juez Baltasar Garzón en España, un superjuez que persiguió la corrupción, el narcotráfico, incluso hay una serie ahora en la plataforma de vídeos online Netflix que explica cómo el gran caso de la búsqueda y de la persecución de los narcotraficantes gallegos que se dedican al narcotráfico en esa época, en los 80s, 90s, lo catapulta, se convierte en un juez estrella, luego empieza a perseguir la corrupción y le acaba pasando factura esa persecución de la corrupción. Se alistó en el Partido Socialista para ser ministro con Felipe González y tuvo que dar marcha atrás, y desde entonces quedó marcado como un ministro, como un juez que fue removido por abuso de poder, y posteriormente la gente lo ve ya como una persona de centro izquierda. En el caso del juez Moro pasa exactamente lo mismo a mi entender, y es que en el momento en que ha dado el paso y se abraza a un político, ya no tiene esa visión de imparcialidad que ofrece o que tendría que ofrecer un magistrado. Y que nadie entiende por qué aceptó ser ministro de Bolsonaro, si con su popularidad podría ser él elegido presidente en la primera vuelta. Era tan popular en Brasil que podría hacerlo. Si está entrando el mundo político, ¿por qué no hecho por la puerta principal? Eso no está muy claro por qué está dado este paso.
Vamos a cambiar de asunto. Hay tensión, se sabe, entre Estados Unidos y China por los aranceles. Una tensión que ha ido escalando. El último capítulo de esta tensión, el penúltimo, se firmó en Argentina en el marco de la cumbre del G20, en el que Donald Trump y Xi Jinping se dieron un plazo de 90 días para detener la escalada de aranceles y llegar a un acuerdo, rebajar un poco la tensión. Las bolsas reaccionaron muy positivamente, pero mientras se estaba firmando ese acuerdo, Estados Unidos ya sabía que se estaba deteniendo, por petición de las autoridades estadounidenses, a la directora financiera de Huawei. Huawei es una empresa de telecomunicaciones china que produce sobre todo celulares, teléfonos inteligentes, y la señora Meng Wanzhou está en Canadá, ha sido detenida a petición de Estados Unidos. Canadá la ha detenido. Hoy se produce una nueva audiencia para saber si será liberada bajo fianza, mientras se decide sobre su caso de extradición. La reacción de China ha sido furibunda, ha amenazado con graves consecuencias a Canadá y en las últimas horas Pekín llamó a capítulo al embajador estadounidense en China para protestar por esa solicitud de detención. Tiene el potencial de ser una situación muy explosiva porque toca temas que son centrales para la política exterior, ambos de China y de Estados Unidos. En el caso chino, tienen una tendencia a proteger digamos, de manera muy fuerte a cualquier nacional chino en el exterior. O sea, ese es uno de los puntos más esenciales de la política exterior china. Y en términos de los estadounidenses, tienes esta política de sanciones. ¿Por qué arrestaron a esta mujer? La arrestaron porque dicen que Huawei ha hecho negocios con Irán violando sanciones estadounidenses. Estados Unidos tiene, digamos, usa relativamente pocos instrumentos diplomáticos, pero los usa de una manera muy tajante. Uno de ellos, digo, obviamente el caso bélico que vimos en Afganistán y en Irak, pero las sanciones han sido un ejemplo, y esta administración en particular le ha gustado mucho usar de las sanciones. Lo vemos con Cuba, lo vemos regresando a las sanciones con Irán, que es un tema sensible porque es un tema muy de Obama, la reducción de sanciones. Entonces, realmente aquí puede llegar a ser un choque, digamos, un tope borrego fuerte entre los dos Pero sistemas. Es increíble cómo Estados Unidos impone sanciones a un país y a través de su sistema judicial persigue a aquellos países que no le hacen caso en una decisión interna. Es decir, ¿por qué alguien externo podría decir, oiga, ¿por qué Estados Unidos tienen que imponerle a China las sanciones que Estados Unidos decide aplicarle a Irán? Si fuera una empresa estadounidense podría tener sentido, pero siendo una empresa china... La idea ahí es que Estados Unidos le hace a la gente, digamos, una oferta que no pueden rehusar, an offer you can't refuse. ¿Quieres hacer negocios con Irán? Veías negocios con Irán, pero entonces pierdes acceso al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Pues tampoco lo tiene. Huawei tampoco está entrando con gran fuerza. Ha sido prohibido sus celulares en la administración estadounidense y eso frenó mucho su desarrollo y su crecimiento en Estados Unidos, no así en América Latina. Sí, hay que decir que estamos hablando de una de las empresas insignia chinas en el mundo. O sea, 45 de los 50 operadores de telefonía más grandes del mundo utilizan equipos de Huawei. También sobrepasó ya a Ericsson como la mayor compañía vendedora de telecomunicaciones. Samsung. Ericsson, de telecomunicaciones en general, no solo teléfonos. Y de teléfonos inteligentes apenas el año pasado también ya vendió más que la propia Apple. Entonces, estamos hablando de uno de los gigantes de telecomunicaciones chinos que cualquier movimiento que le influya pues es realmente impactante. Hay que decir también, aquí estamos hablando de culturas completamente distintas, porque el Ministerio de Asuntos, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino está diciéndole a los canadienses, liberen a esas personas, a esta persona, a la señora Meng, libérenla. Bueno, señores, hay un proceso judicial que tiene que ocurrir. Un juez deberá decidir si es legal o no el proceso de extradición hacia Estados Unidos. Pero en la visión china, los poderes no son divididos, son solamente lo que dice el Partido Comunista y no más. Entonces, los valores de la democracia y de impartición de justicia que se valoran justamente en Occidente son muy distintos. Y me parece que justamente China parece querer actuar al presionar a Canadá
pues con una serie de valores que pues ponen en riesgo el papel de líder que ellos quieren tener en el mundo internacional. Y esto es un momento de tregua de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o sea, una tregua que cada día se parece un poco más nerviosa. Y más que eso, esto envuelve también otros temas. Huawei es una de las compañías que más tiene acusaciones de violar propiedad intelectual, de en sus equipamientos robar datos de usuarios, o sea, es un trama muy complejo. Vamos a hacer una nueva pausa en este punto del programa para regresar luego con otros temas. Estaremos hablando de Colombia y de Francia. Ya regresamos. Colombia. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo en Club de Prensa conversando hoy sobre cuestiones de actualidad. Rafael Bernal, Enrique Gómez Batista y José Díaz Briseño nos acompañan en esta mesa de trabajo. Una mesa de trabajo en que les invito a analizar las declaraciones de quien fuera presidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz y uno de los autores, y por lo cual recibió ese Nobel, de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC tras décadas de conflicto en este país suramericano. Juan Manuel Santos ha anunciado la creación de una fundación para dedicar el tiempo una vez ha dejado la presidencia de Colombia, y ha concedido una entrevista al rotativo El País. Y dice Santos que lo único que le pide a su sucesor a Iván Duque, es defender los acuerdos de paz con las FARC. Dice el exmandatario colombiano que construir la paz es más difícil que conseguirla y requiere modificar prejuicios. ¿Tiene razón Santos? Bueno, históricamente sí, y obviamente hay dos aspectos. Hay el lado político, que Santos quiere preservar su legado más importante, sin duda yo creo, va a ser el proceso de paz y el inicio, pero los procesos de paz en cualquier otro país del mundo que haya tenido un proceso largo de guerra, sobre todo una guerra interna, las guerras civiles, es mucho más difícil darle continuidad. Lo vimos en el Reino Unido con Irlanda, lo vimos en propia España, lo vimos. O sea, los ejemplos se dan mucho y es algo, digamos, una declaración relativamente fácil para hacer si uno es Santos. Lo que pasa es que en los casos de España con la organización terrorista ETA o en el caso de Irlanda del Norte con el IRA, creo que la gran diferencia, y no sé si estaríais de acuerdo, es que una vez se firmaron los acuerdos de paz, si bien hubo voces disidentes de esos procesos, no se recuperó un nivel de violencia como el anterior. Claro, aquí me dirían, no, tampoco se ha recuperado el nivel de violencia de anterior al conflicto entre las FARC y el gobierno. No, pero ha incrementado otro tipo de criminalidad, que es una criminalidad que sigue generando preocupación, violencia, desplazados, persecución, y hemos visto estos días la persecución de autoridades policiales en Colombia, por ejemplo. Pues sí, puede ser que dar los ejemplos de estos dos casos europeos sea un poco optimista. De hecho usé esos ejemplos porque son ejemplos de casos que finalmente se llegó a una resolución. Ha habido, igual que esos dos casos, ha habido docenas de casos donde se regresa a la violencia, donde realmente la paz. Yo creo que el mensaje profundo que está dando Santos aquí, y tiene razón, mínimo desde una perspectiva histórica, es que no está garantizado que el proceso de paz llegue a buen fin, nada más simplemente por el hecho de que ya se inició. Sí, claro, y creo que lo más difícil es firmar el acuerdo e implementarlo. Yo estoy de acuerdo con el expresidente, y en un momento en que Iván Duque está cada vez más flaco, con la popularidad se desplomando de una velocidad increíble, nunca hemos visto eso, cómo cayó tan rápido, y con la más grande población no tan confiante en este proceso de paz. Esto es un reto político interno que a Duque sería muy fácil tal vez manejar con estos temas del acuerdo de paz de manera populista para intentar volver a tener popularidad. Eso sí es un gran riesgo, y veo en eso esta entrevista de Santos. Justo hace 2 años se entregaba el premio Nobel, justamente el 10 de diciembre de 2016, al presidente Santos. Y me parece que, como sabemos, él salió con una popularidad sumamente baja de la presidencia. La violencia en distintas regiones de Colombia ha crecido fuertemente.
de todo tipo, incluso violencia contra líderes sindicales, líderes comunitarios, y esto habla que la lógica de la violencia va más allá de la firma de un acuerdo de paz. Y me parece que yo creo que el presidente Santos a la larga será juzgado bien por la historia, porque terminar con la lógica de guerra de un enemigo interno es sumamente poderoso. Es muy distinto hablar de un conflicto interno al combate de personas que están involucradas en crímenes. Realmente lo que está ocurriendo en Colombia es poniéndose a tono, desgraciadamente, con el tema más grave que ocurre en toda la región. En Brasil, en México, en Centroamérica, el combate a la violencia y a la criminalidad es el tema más importante que afecta a las sociedades. Y en este sentido, el que se haya dado la vuelta a la lógica de un conflicto de guerra a un conflicto de criminalidad ya me parece una gran lección por parte de Santos. Vamos a cambiar de asunto. En París, en Francia, hoy se ha dado un nuevo paso para intentar calmar los ánimos de las calles. Hace semanas que se están produciendo conflictos liderados por la sociedad civil en un movimiento que se conoce como el de los chalecos amarillos. Comenzaron protestando por el incremento, la intención del gobierno de Macron, de Emmanuel Macron, de incrementar el precio de los carburantes como una medida para hacer frente o para contribuir a paliar los efectos del cambio climático. Macron dio marcha atrás, suspendió primero de manera temporal durante unos meses ese incremento y luego de manera definitiva. Pero eso no sirvió para calmar los ánimos porque hay otras 40 peticiones por parte de los manifestantes de cambios sociales, económicos, políticos que le piden al Ejecutivo de Macron y que lógicamente Macron no está dispuesto a que por la violencia de las calles dará su brazo a torcer. Hasta el punto de que hoy ha convocado una mesa de trabajo con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los ministros implicados en las áreas económicas, así como los líderes de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, en un intento de que las cosas vuelvan al diálogo y sacar de las calles la violencia. Es difícil ver hasta dónde va a llegar esta violencia porque finalmente, como dices, se echó para atrás con el tema que detonó la violencia y eso no fue suficiente. Y ese tema hay que tocarlo. Echarse para atrás para Macron es difícil porque era un tema central. El ambientalismo, si bien Macron es de un centro derecha, centro izquierda, digamos, es macronista Macron, el tema ambiental es fundamental para él. Y fundamental para su imagen como un presidente joven, como el presidente joven más del país más importante, digamos. Y entonces puede llegar esto a salírsele de las manos y puede llegar a convertirse en simplemente un movimiento anti-Macron, que eso es lo peor que le puede suceder a él. Pero yo creo que ya tiene tintes, ¿no? Sí. Sí, eso fue. Macron se tardó mucho para reaccionar, incluso intentó enfrentar estas protestas como una cuestión de orden pública y no era una cuestión política. Se tardó para percibir eso, se tardó para movimentar y ahora tiene un gigante en la calle que está claramente sin saber cómo accionar. Esto puede tener impactos dentro de su gobierno, que está cada día un poco más flaco también, y también impactos en Europa. Macron hoy es el líder más pro-Europa, más fuerte que podría estar en el continente, y ahora con estos problemas internos puede abrir espacios para que otros grupos dentro de Francia, principalmente grupos nacionalistas, crezcan, y esto no es bueno para toda Europa, ¿no? Yo creo que la propia elección de Macron mostró que la política francesa estaba totalmente en desarreglo, ¿no? Y realmente la popularidad de Macron no cayó en los últimos días, lleva meses cayendo. Recuerdo, creo que en septiembre ya se hablaba de una caída de 7%, de alrededor de 36% su popularidad, y ahora seguramente es todavía más baja. Esto, pues obviamente habla de un desencanto con las políticas de Macron. Obviamente no se sabe a dónde va a caer el tema de estas protestas, no se sabe quién participa en ellas, pero también nos habla de un fracaso con el desencanto del Estado social en Europa, donde las nuevas generaciones no ven un futuro, ¿no? Y esto lo podemos ver en Italia, lo podemos ver en la propia Gran Bretaña, pero sí es de llamar la atención esta inestabilidad, un tema de estrictamente un impuesto al diésel que utilizan los automotores, puede llevar a una, como bien dices tú, una posible caída del propio Macron. Este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian,
si lo he pronunciado bien, mis disculpas para los que hablan francés, le dijo el presidente Trump que dejase a Francia tranquila, en una manera de decirlo amablemente. Y es que el presidente estadounidense, frente a las protestas, ha aprovechado a río revuelto para sacar un cierto provecho y decir que esas protestas, sin ninguna relación, dice, demuestran el fracaso del Acuerdo Climático de París. Bueno, del Acuerdo Climático de París lo usó para echarse en contra del proyecto europeo. Para Trump es una meta fácil. Pegarle a Macron en este momento, a Trump que le gusta darle patadas a los que ya están en el piso. Y eso que le dio besos, ¿no? Cuando estuvo de visita en la Casa Blanca. Y le quitó la caspa, incluso. Le quitó la caspa, eran mejores amigos, le enseñó todos sus juguetes militares y estuvieron muy divertidos ese día, pero cuando lo vio en el piso le soltó de patadas. Y tiene mucho que ver con que Trump y su primer grupo de apoyo son, antes que nada, anti-europeos. Este grupo de Nigel Farage y Steve Bannon y todos ellos. Y realmente Trump sí parece creer en lo que ellos creen, pues, digamos, su ética. Sí, no, y en un momento de que se torna un poco más complejo internacionalmente porque empieza a surgir denuncias de que hay influencias rusas en estas protestas en la calle, en Francia, aquí. Sí, empezaron por los franceses, pero hay ya denuncias de que el sistema ruso de actuar en el occidente está ya influenciando, intentando poner gasolina en este fogareo. A mí me parece que el tuit de Trump y el relacionarlo con el Acuerdo de París me parece que es totalmente un desconocimiento de la política internacional. Hay que acordarnos, la cuenta de tuit no juega para hacer diplomacia, juega para la política interna de Estados Unidos. Bien decía Rafa, esto es solo para animar a sus adversarios, para patear a Macron, esto le da pues bonos en su base nacionalista. No hay que entenderlo como un ejercicio de diplomacia y más bien de ignorancia internacional. A mí me parece que solo decir, hubo protestas en París y el acuerdo se firmó en París y esto lo conectamos, bueno, esto me parece realmente ignorante. Nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Ya regresamos para nuestra recta final con las últimas noticias que hacen referencia al jefe de gabinete del presidente Trump. ¿Se va el actual? ¿Quién va a venir? Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tormenta política en la Casa Blanca. Este viernes se confirmó que los rumores que decían que el actual jefe de gabinete, John Kelly, un general que ha fungido como el que organiza la agenda y todas las relaciones del presidente con el resto de, primero su equipo y luego con los partidos políticos aquí en Washington, John Kelly va a abandonar su cargo y después de haberlo ejercido durante poquito menos de 2 años, perdón. Dice Kelly que se va. Y hay que buscar un nuevo jefe de gabinete, Pepe. John Kelly, nos preguntábamos en la pausa, ¿ha fracasado? Bueno, si pensamos en el desorden descrito en el libro del Fuego y la Furia, me parece que el señor pues Kelly sí pues, tuvo éxito en bajar las tensiones, pero me parece que pues, fracasó porque simplemente no se habla con Trump en estos momentos. Yo creo que rompió expectativas porque pensábamos que o duraba todo el resto del término de Trump o duraba 3 semanas, como sucede con Trump. Y en vez duró 2 años, un poco ni tan caliente ni tan frío. Logró meter orden a la Casa Blanca hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, bueno, acabó sin hablarse con su jefe. Bueno, yo creo que él era uno de los pocos moderados que todavía seguían ahí en el gobierno. No sabemos cómo será quién va a sustituirlo, hay muchas dudas. Probablemente será alguien más radical y, bueno, para hacer un poco de broma, yo creo que será alguien de Fox News. Esta mañana escuchaba, y con esto terminamos, un comentario en el que decía que James Mattis y John Kelly, ambos generales, se conjuraron para intentar mantener el presidente en el terreno legal y evitar que determinadas decisiones que pudiera tomar se ajustasen a lo que le permite el alcance y las responsabilidades de su cargo. Lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un club de prensa hoy con Rafael Bernal, con Enrique Gómez Batista y con José Díaz Briseño. Gracias a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado. Que tengan una feliz jornada.